Vamos a leer, por favor, ahí en Apocalipsis 2:10. Ahí Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En esta mañana vamos a ver el tema de qué depende la fidelidad, ánimo y gozo del cristiano. Vamos a ver tres cosas negativas que a veces influyen en la fidelidad, en el ánimo y en el gozo en el cristiano. Y vamos a ver dos cosas positivas que son las que nos impulsan para salir adelante y para ser fieles, para animarnos y gozarnos en Dios. Entonces, la iglesia, en el primer siglo, como todos ya sabemos, pues había persecución en la iglesia y pues eso a muchos les afectaba en su fidelidad, les afectaba en su ánimo y les afectaba en su gozo. Muchos hermanos retrocedieron porque fueron afectados tanto por los problemas o la persecución que hubo en aquellos tiempos, que dejaron de ser fieles, perdieron el ánimo y perdieron el gozo. Y esta lección pues tiene como propósito que no nos afecten los problemas que a veces enfrentamos en la vida o las cosas que a veces vemos también que pueden servir como tropiezo en nuestras vidas. Entonces, uno de los primeros puntos que vamos a ver es que los malos ejemplos no deben de influir en el ánimo, en la fidelidad y en el gozo del cristiano. ¿Y por qué digo esto? Porque no sé si ustedes en dónde se reúnen, en las iglesias donde son miembros, algunos hermanos quizá se desaniman, quizá dejan de ser fieles porque ven quizá en algunos hermanos que no son buenos ejemplos. Inclusive algunos, en la experiencia que yo tengo, pues han dicho, no, yo ya no quiero ser miembro de la iglesia porque, pues, puros malos ejemplos ahí. A veces justificándose en estos malos ejemplos y muchos se van, o inclusive a veces he escuchado yo pláticas o comentarios de aquellos que no son miembros de la iglesia y que dicen, no, yo no formaría parte de esa iglesia porque allí hay muchos malos ejemplos y para qué voy a ser yo parte de una iglesia donde no son buenos ejemplos. Y a veces muchas personas se desaniman, inclusive cristianos se han ido porque hay malos ejemplos dentro de la iglesia. Entonces, eso a veces influye en el ánimo de otros hermanos que quizá no son muy firmes o no son muy fuertes en las cosas de Dios y el mal ejemplo de algunos sirve como tropiezo para que ellos pues se vayan o se retiren de las cosas de nuestro Dios. Pero el punto aquí es que ¿de qué depende la fidelidad, ánimo y gozo del cristiano? No debe depender, hermanos, de si los hermanos son malos ejemplos. Es cierto, dice allá Filipenses 3:17, allá en la carta de Pablo a los Filipenses, dice Filipenses 3:17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es cierto, el apóstol Pablo aquí dice a los filipenses que debe de haber buenos ejemplos, pero fíjense lo que dice, ustedes miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sí, en Pablo, en Timoteo, en aquellos hermanos que eran ejemplo en aquellos tiempos.
Pero muchos hermanos se desaniman. ¿Por qué? Porque no alcanzan a ver, a observar el buen ejemplo de aquellos hermanos fieles, sino que simplemente están observando malos ejemplos. Y eso influye a veces en el ánimo de algunos hermanos que no quieren seguir o simplemente toman como pretexto el mal ejemplo de algún hermano y dejan de ser fieles o son inconstantes, pierden su ánimo, pierden el gozo y la alegría que el cristiano debe de tener. Y el apóstol Pablo aquí es muy claro cuando él dice, bueno, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Él se pone como ejemplo porque él era un digno ejemplo a seguir. Pero cuando él está hablando ahí, dice, y mirad a los que así se conducen. Yo puedo entender que el apóstol Pablo está diciendo es que ustedes posiblemente están observando a los que son mal ejemplo, no a los que son buen ejemplo, porque él está diciendo, ustedes miren, observen a los que se conducen bien, a los que son buenos ejemplos. Entonces, el apóstol Pablo simplemente está diciendo a quién tenemos que observar para seguir adelante. Es a los buenos ejemplos. En Primera de Corintios 11:1, Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra vez Pablo ahí poniéndose como ejemplo porque él era imitador de Jesucristo. Entonces, nosotros como cristianos debemos de seguir el buen ejemplo de los hermanos fieles, fuertes en la fe. Pero muchos hermanos se han ido o han renunciado al cristianismo. ¿Por qué? Porque simplemente han visto malos ejemplos. Y en la iglesia pues siempre va a haber de todo un poco. Va a haber buenos ejemplos, va a haber malos ejemplos, pero los malos ejemplos no deben de influir en mi fidelidad. Es cierto, es importante que en la iglesia no haya o no existan los malos ejemplos. Es importante, pero eso no lo determina una sola persona, eso lo determina pues cada uno en particular. Y quizá algunos no van a ser el ejemplo que otros deseen que sean, ¿verdad? Entonces, pero sí influye. Me ha tocado ver a mí que sí influye en algunos hermanos el hecho de que existan malos ejemplos en la iglesia. Pero si, imagínense ustedes si la fidelidad de muchos hermanos en la antigüedad o de los profetas en la antigüedad, vamos a decir, no sé si recuerdan ustedes al profeta Elías, cuando él va y le corta las 400 cabezas a los profetas de Baal. Si nosotros vemos ahí, ¿cuántos buenos ejemplos había? Pues yo puedo entender que había muy pocos o no había, o solo él había, porque por ahí él va y enfrenta solo ahí al rey Acab y a los 400 profetas de Baal, y no hay ejemplos. Es cierto, él tiene su desánimo. El profeta se desanima, pero luego ya Dios va y le dice a través del ángel que vaya y cumpla la voluntad, sale y unge allá a Eliseo como profeta y al otro como rey. Entonces, en el primer siglo también el apóstol Pablo estaba rodeado de hermanos que también quizá eran malos ejemplos, ¿sí? Y muchos hermanos de los fuertes en la iglesia también veían y observaban también quizá muchos malos ejemplos, pero si de eso dependiera la fidelidad de cada uno, entonces el apóstol Pablo no hubiera sido fiel a Dios y muchos hermanos en el primer siglo no hubieran sido fieles a Dios. Entonces, es cierto, la escritura dice que tenemos que ser buen ejemplo. Dice también allá en Primera de Corintios 11:29, Primera de Corintios 11:29, creo que no es el pasaje, pero el pasaje, hermanos, dice que no debemos de ser tropiezos a la iglesia de Dios,
a los judíos y a los gentiles. Entonces, pero como les decía, eso no depende de una sola persona. Depende de muchos de los que conformamos la iglesia. Si dependiera de uno, pues quizá a lo mejor aquellos que son más fuertes, pues lograrían ser buenos ejemplos, pero aquellos que son quizá más débiles no lo lograrían. Entonces, la fidelidad, hermano, el ánimo y el gozo no depende, hermanos. No depende de que si hay buenos ejemplos o malos ejemplos en la iglesia. Nosotros debemos de ser fieles aún a pesar de que existan hermanos que no sean muy consagrados o muy fieles a las cosas de nuestro Dios. Estas cosas o estos malos ejemplos no deben de influir en la fidelidad del cristiano, en el ánimo y en el gozo. No debemos de poner, hermanos, como pretexto a los malos ejemplos o aquellos que se alejan o aquellos que son rebeldes en las cosas de nuestro Dios para debilitar nuestra fe o nuestra fidelidad hacia nuestro Dios. El apóstol Pablo dice ahí en segunda de Corintios 11:29, segunda de Corintios en el capítulo 11:29, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjense, aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellos que pudieran ser tropiezo. Pero él no se está refiriendo a su indignación de que le están afectando en su conciencia para que él sea fiel. Él se está refiriendo a aquellos que pudieran ser débiles o aquellos que pudieran tropezar, pero él no está hablando de sí mismo porque él no se vio afectado su fidelidad a causa de algunos malos ejemplos o de otros que ponían tropiezo. Él dice que él se indignaba o se enojaba porque podrían ser tropiezo, pero para otros, no para él mismo. Es lo que está dando a entender. Pablo está pensando en unos que iban a ser tropiezo para otros, ¿sí? No para él. En eso se indignaba él, ¿sí? Porque él era un hermano fuerte, un hermano fiel en las cosas de Dios. A él no lo hacía retroceder nada ni nadie. El apóstol Pablo era un cristiano firme en las cosas de nuestro Dios. Así que el que piensa estar firme, que dice la escritura, mire que no caiga. Entonces el apóstol Pablo, él no pensaba en que le estaban afectando a él, en su fidelidad y en su ánimo. No, él no estaba pensando en eso, porque él mismo lo declara aquí en el versículo, en el capítulo 12:10. Dice 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una contestación del capítulo 12 de lo que viene hablando en todo el capítulo 11. ¿Sí? Y en el capítulo 11 hay una parte donde dice que él andaba entre falsos hermanos, judíos y todo esto, que no eran muy buenos ejemplos. Entonces, pero él dice, no, dice, yo mantengo mi gozo por el amor de Cristo, dice, yo mantengo este gozo, yo mantengo este ánimo. Y él seguía adelante en las cosas de nuestro Dios sin que le afectara quizá los malos ejemplos de aquellos otros. Él más bien pensaba no en él, en que él fuera a caer, él pensaba en los otros. Cuando nosotros pensemos como el apóstol Pablo, o cuando todos los hermanos en la iglesia pensemos como el apóstol Pablo, entonces seremos fuertes como él y nunca nos hará desistir de las cosas de nuestro Dios. Ese es uno de los puntos importantes que a veces veo yo que afectan a los hermanos o a ciertos hermanos en la iglesia, el mal ejemplo de otros. Entonces, no debemos de poner hermanos como pretexto
o no se debe de poner, hermanos. Aquellos que ponen a hermanos que son mal ejemplo como pretextos para su fidelidad, pues no es correcto esto. Porque si de eso dependiera, pues el apóstol Pablo nunca hubiera sido fiel, porque también había malos ejemplos ahí donde quiera que él andaba. En una ocasión, ustedes recuerdan que él va y exhorta al apóstol Pedro, dice que le tuvo que enfrentar cara a cara, porque era de condenar el mal ejemplo que él estaba haciendo. Pero él no lo estaba diciendo como en el sentido de que esto le afectara en su fidelidad, en su ánimo y en su gozo a Dios. Él dice, no, dice, él seguía adelante, según lo que dice aquí la escritura en 2 Corintios 12:10. Él no decía, no, pues fíjense si el apóstol Pedro, que es uno de los principales apóstoles, miren cómo anda. No, pues, no. Él no ponía como pretexto, sí, a los hermanos que pudieran ser malos ejemplos. Él sabía que él tenía que ser fiel, independientemente de si había o no había buenos ejemplos en la iglesia. Entonces, el ánimo, hermanos, la fidelidad y el gozo no depende, hermanos. Aquellos hermanos que titubean o flaquean al ver malos ejemplos no deben de hacerlo. El apóstol Pablo dice, miren, observen, allí en Filipenses 3:7, ¿a quiénes? A los que se conducen como yo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, no se debe de poner como pretexto, hermanos, que la fidelidad y el ánimo y el gozo afecte por el mal ejemplo de otros hermanos o de otras personas. Ahora también el segundo punto es, ¿de qué depende la fidelidad, ánimo y gozo? Bueno, no depende de las buenas circunstancias o de los buenos momentos. Es lo que dice aquí Pablo, aquí en el versículo 12:10 de 2 Corintios, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces cuando las cosas marchan bien en la iglesia o en la vida individual de los cristianos, bueno, ahí estamos. Pero cuando las cosas se empiezan a complicar en la iglesia o en la vida de los cristianos, muchos quieren retroceder. Decíamos que la iglesia en el primer siglo sufría persecución. El hermano mencionaba cómo eran echados ahí a las bestias, a los animales ahí para que fueran devorados, y muchos retrocedían. Y así al igual, hoy en día, cuando hay problemas en la iglesia, muchos prefieren mejor alejarse, prefieren mejor irse y no seguir adelante. Y es que los problemas a veces, ya sea individuales o problemas en la iglesia, a veces afectan mucho la fidelidad o se dejan influenciar muchos por este tipo de problemas para que no sean fieles o no tengan ese ánimo y ese gozo en las cosas de nuestro Dios. Y esto no debe de ser puesto como pretexto tampoco, porque el apóstol Pablo tendría mucho en qué justificarse, porque él en el capítulo 11 de 2 Corintios, pues él habla, hermanos, de los sufrimientos que él ha tenido como apóstol. Él habla tanto de su vida aquí a los hermanos en Corinto, que él, por ejemplo, si leemos 2 Corintios 11, 22 en delante, dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, dice, yo también, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, yo más, en trabajos, más abundante en azotes y número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, fíjense, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en ayuno, en frío. Entonces, vemos aquí cómo todo lo que sufría o padecía el apóstol Pablo y la persecución, todo lo que esto conllevaba,
Pero dice en el versículo, en el capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo no perdía su ánimo y no perdía su gozo, hermanos. Había malos ejemplos, sí, había malos ejemplos. Había persecución, sí. Había muchos momentos adversos en su vida. Esas adversidades que él pasaba, esos problemas que él pasaba, pues, ¿quién puede compararse con las adversidades que ha pasado el apóstol Pablo hoy en día? Digo yo, serían raros o escasos los hermanos que pudieran compararse con todo este tipo de adversidades o problemas que él enfrentó. Yo no, al menos. No sé si por ahí algunos de ustedes, pero eh, sería a lo mejor contados los casos en que nos pudiéramos o en que alguien se pudiera comparar al apóstol Pablo en base a las persecuciones o sufrimientos. Sin embargo, él, dice el versículo, el capítulo 12, 10, dice, por lo cual por amor de Cristo, dice, me gozo. Si él mantenía su gozo, hermanos, es porque él mantenía su ánimo. Y si él mantenía ese ánimo, es porque él se mantenía fiel a Dios siempre a pesar de lo que viniera en su vida. Él no buscaba ningún pretexto, hermano. Él no buscaba ningún pretexto para dejar de ser fiel a Dios, para perder su ánimo o su gozo. Él no buscaba nada de esto. Quizá muchos de nosotros hoy en día, quizá nada más estamos buscando por ahí algún pretexto, estamos buscando ahí algo para poder justificarnos o para poder caer en un desánimo, en una tristeza o en algo. El apóstol Pablo, sin duda alguna, pues también tenía sentimientos, quizás se ponía triste, pero no era como para que le afectara en su fidelidad, ánimo y gozo hacia las cosas de nuestro Dios. Fíjense, ahí en Hechos 16, 25, un pasaje tan conocido por la iglesia, Hechos 16, 25, dice la escritura ahí, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué indica esto, hermanos? Que aún a pesar de la adversidad tan fuerte que estaba pasando el apóstol Pablo, las cosas no estaban resultando muy bien para él físicamente. Estaba encarcelado, pero mantenía su ánimo, mantenía su fe, mantenía su gozo. Sí lo mantenía, hermano. Mantenía su ánimo, su fe, su fidelidad, su gozo, aún a pesar de las condiciones en las que él se encontraba. Y por eso les está relatando a los hermanos allá en 2 de Corintios 12:10, dice que por amor de Cristo se goza en todo eso que él sufría o que él padecía. Nada lo hacía detener en su ánimo, en su gozo y en su fidelidad. Nada paraba eso que él sentía interno o que él creía en su convicción de ser fiel a Dios. Nada lo detenía. Yo no sé por qué hoy día muchos hermanos dicen, no, pues yo, hay puros malos ejemplos, no, puros problemas, y yo mejor me voy. Y muchos se van y ya no quieren nada con las cosas de nuestro Dios y no debe de ser así. No debe de ser así. Entonces, si de esto dependiera, hermanos, la fidelidad de algunos, tengan por seguro que muchos de nosotros quizás no estuviéramos aquí, estuviéramos en el mundo, como muchos sí lo están allá. Entonces, tenía el ánimo suficiente el apóstol Pablo a pesar de los problemas que él enfrentaba, a pesar de las adversidades. Él no desistía de su fidelidad y de su fe en Dios. Él siempre se mantenía firme en las cosas de nuestro Dios. Allá en Hechos 4.1, Hechos 4.1, encontramos ahí al apóstol Pedro. Dice,
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Vemos aquí al apóstol Pedro pues encarcelado, pero encarcelado porque pues habían hecho un milagro, y aquellos pues siempre estaban tras la persecución de los hermanos. Pero fíjense lo que dice ahí eh, en el 4:17. Ya después ellos salen de la cárcel. 4:17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno, a hombre alguno en este nombre. Y la pregunta es, ¿afectó en la fidelidad, ánimo y gozo en ellos este hecho de que ellos hubieran sido encarcelados? No, porque fíjense lo que dice acá más adelante en el 5:28. 5:28. Hechos 5:28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Entonces, el apóstol Pablo aquí se les pone enfrente, aún a pesar de que ya había sido echado a la cárcel una vez, y aquí estaba enfrentando otra vez a aquellas personas en aquellos tiempos que les querían hacer daño. Pero ellos no desistían, hermanos. Ellos no desistían de su ánimo, de su fidelidad y de su gozo en las cosas de nuestro Dios. Ellos seguían siempre adelante y adelante. Fíjense bien ahí en el versículo 5:40 al 42. Hechos 5:40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Veamos lo que sucedió aquí. Ya una vez echado a la cárcel, los soltaron al otro día. Otra vez aquí los azotaron. Pero ¿qué pasa aquí? Dice: y convinieron con él 40, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Pero eso no los detuvo, hermanos. En su ánimo, en su gozo y en su fidelidad, no los detuvo. Porque dice ahí: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Todavía después de haber sido azotados, salieron con ese gozo y ese ánimo de predicar el evangelio, según el versículo 42 dice: y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Afectaron los problemas en la vida de los apóstoles? ¿O la persecución, la cárcel, los grilletes, todo lo que tiene que ver con estar encerrados en la cárcel en aquellos tiempos? No, nada de esto afectó en su ánimo, hermano, en su gozo y en su fidelidad a nuestro Dios. Su convicción era tan fuerte que ellos no desistían de lo que creían o de su fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Hoy día yo no entiendo cómo muchos hermanos ven las cosas difíciles o ven los problemas, se alejan, se retiran de la iglesia y ya no quieren ser fieles a Dios. Pierden su ánimo, pierden su gozo, pierden su fidelidad. ¿Saben ustedes que un cristiano sin ánimo, sin gozo y sin fidelidad no tiene nada? Todo lo ha perdido. No tiene nada, porque no tiene convicción, no tiene fortaleza, no lo impulsa nada.
no siente que lo impulse nada a seguir adelante en las cosas de nuestro Dios. Vemos aquí como el apóstol Pablo, los apóstoles Pedro y Juan, ellos siempre seguían adelante, hermanos, en las cosas de nuestro Dios. Su ánimo, su gozo, su fidelidad se mantenía intacta. Intacto todo esto se mantenía. A ellos no les afectaba, hermanos, el hecho de que fueran a la cárcel, el hecho de que hubiera problemas. Todos los días en las casas, en el templo, no dejaban de enseñar. Así como los cristianos, aquellos que fueron perseguidos en Hechos 8:1, dice, pero los que fueron esparcidos, y dice que Pedro iba y arrastraba, Saulo de Tarso arrastraba a las personas, a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Dice, fueron esparcidos, iban anunciando el evangelio por todas partes. A ellos no les afectaba el ánimo de predicar el evangelio, de ser fieles a Dios, aun a pesar de que eran perseguidos, iban cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Muchos cristianos hoy en día, cuando ven malos ejemplos o cuando enfrentan la adversidad de los problemas, pues dejan o dejamos de cumplir la voluntad de nuestro Dios y desistimos de seguir adelante como cristianos fieles. Entonces, no debe, hermanos, estas cosas. ¿De qué depende mi fidelidad, ánimo y gozo? Depende de cuando las cosas estén bien. Depende de ver solo buenos ejemplos en la iglesia. No, hermano. El otro punto es no depende tampoco, hermanos, nuestra fidelidad, ánimo y gozo. No depende tampoco de si estamos bien de salud o no. No depende. Yo en lo particular, o hermanas que tienen enfermedades crónicas muy fuertes y siempre son fieles a Dios. Y siempre son fieles a Dios. Pero también veo, o me ha tocado ver, hermanos que por cualquier problema simple de salud, dejan de ser fieles a Dios. Pierden su ánimo, pierden el gozo. Mientras que aquellos que tienen problemas a veces más fuertes, allí están siempre. Nunca han perdido su ánimo. Nunca han dejado de ser fieles. Y ese gozo se mantiene también intacto en ellos. Pero muchos a veces quizá con cosas simples o cosas muy sencillas, pues simplemente no queremos ser fieles. Allí en 2 de Corintios, el capítulo 11, donde estábamos ahorita, el 29, dice el apóstol Pablo, dice el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo con esta pregunta? Él está diciendo que también él es humano y que también en alguna ocasión se ha enfermado. Y él está diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Él no está diciendo que era un superhombre y que nunca se enfermaba. Él era igual, semejante a cualquier otro hombre que también estaba propenso a enfermarse. Pero aún así, a pesar de lo que él sufría, porque si vemos, por ejemplo, ahí en el capítulo 12 de 2 de Corintios 12, en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos aquí al apóstol Pablo que dice que tenía un aguijón, algo que le era molesto físicamente, pero esto no era un impedimento para que él fuera fiel, para que él siguiera adelante. Según esto, muchos afirman que el padecimiento que él tenía era posiblemente de la vista, por lo que dice allá cuando el Señor se le aparece allá en Hechos, según lo que dice también allá Gálatas, Pablo a los Gálatas,
Dice que si hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos, ¿recuerdan? Para dárselos. Entonces, la idea es que el apóstol Pablo tenía un problema físico, de salud, que ya no, que quizá ya no se podía quitar. Y por eso él dice que le pidió al Señor que lo quitara de él 3 veces, pero el Señor le dijo, bástate de mi gracia. No te lo voy a quitar, dice, tú vas a vivir con eso siempre. Ahí lo vas a traer. Pero en el mismo versículo 10, él mismo declara, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Y él se refiere a todo lo que él sufrió como apóstol, los padecimientos, la persecución, lo que él navegó junto con su enfermedad aquí o con el aguijón que él tenía. Cuando él habla aquí en el versículo 10, dice, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Entonces vemos que el apóstol Pablo no lo hacía desistir nada ni nadie de su gozo, de su ánimo y de su fidelidad hacia nuestro Dios. Él sabía que, que, que nada le podía hacer caer o nada podía hacer tropiezo para él en su vida espiritual. Entonces, las enfermedades, hermanos, también no deben de ser causa, hermanos, de que nosotros nos desanimemos como para dejar de ser fieles a Dios. En el gozo, también, que ese gozo no se pierda, hermanos. A veces, me ha tocado estar con hermanos que están enfermitos y, y va uno y los visita y a veces, tienen una sonrisa. Ahí, algo ahí, en ellos indica que no han perdido su gozo o su ánimo, su convicción, su fe en Dios. Pero muchos hermanos quizá, prefieren mejor, eh, alejarse, desanimarse porque no pueden con los problemas o simplemente muchos no se reúnen o no son muy fieles a Dios, a las actividades de la iglesia, usando como pretextos que están enfermos, mientras que otros enfermos o con problemas crónicos ahí andan, activos en las cosas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la fidelidad del cristiano no depende, hermanos, de si hay buenos o malos ejemplos, no depende de las buenas o malas circunstancias, ¿sí? No depende tampoco si estamos bien o mal de salud. O sea, hay dos cosas por último que vamos a ver, porque muchos hermanos pues quizá van a decir, no, pues es que los problemas no me impulsan, los malos ejemplos no me impulsan, me siento mal porque estoy enfermo y no me siento impulsado en mi fe o en mi ánimo, en mi gozo, cosa que no debería de ser, deberían de sentirse impulsados, pero hay dos cosas más aquí. En Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, nuestra fidelidad, hermanos, ánimo y gozo, debe estar vinculado, hermano, a la gratitud. Tenemos que ser agradecidos. ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? Todo. Todo ha hecho Dios por nosotros. Entonces, ningún ser humano ha hecho por nosotros lo que ha hecho Dios por nosotros. Como para decir, no, es que me es piedra de tropiezo. No, es que los problemas me hacen debilitar o me desaniman. No, es que debe de haber una gratitud hacia nuestro Dios. Esa gratitud es la que nos impulsa, hermanos, también
a ser fieles a nuestro Dios. Esa gratitud es algo que nos impulsa. Si estamos agradecidos con Dios, nos vamos a ver impulsados, ¿sí?, a seguir adelante. Esa gratitud lleva implícita allí un gozo, hermanos, un gozo ante aquel que nos ha dado todo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, ¿sí?, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo, hermanos, desagradecido. Dios ha hecho todo por el mundo entero, pero vivimos en un mundo muy desagradecido. Y a veces los cristianos queremos seguir el mismo ejemplo de los mundanos, ¿ya?, también siendo desagradecidos hacia nuestro Dios. No, hermanos, no es así. Tenemos que ser agradecidos. La sociedad, hermanos, si la sociedad es desagradecida, el cristiano debe de aprender a agradecer a Dios. Sí. Entonces, otro detalle es allá en Apocalipsis 2:10. Vamos a leer por último Apocalipsis 2:10. Dice ahí Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestra fidelidad, ánimo y gozo, hermano, tiene que estar vinculada también a la vida eterna. La vida eterna también es algo que nos debe de impulsar a ser fieles a Dios. Entonces, la gratitud, hermanos, y la vida eterna son dos cosas que nos deben de impulsar, hermano. Porque lo más valioso que nosotros tenemos, hermanos, no es lo que tenemos en esta vida. Lo más valioso que hemos encontrado como cristianos no es lo que hemos encontrado en esta vida. Es lo que vamos a encontrar allá en la vida eterna. Eso es lo más valioso. Y eso es lo que nos debe de impulsar. Entonces, nuestra fidelidad, ánimo y gozo, hermano, debe estar vinculado siempre a la gratitud y a la vida eterna. Si no la tenemos vinculada a la gratitud y a la vida eterna, nada nos va a hacer mover. Nada nos va a hacer ser fieles a Dios. Porque vamos a tropezar con cualquiera que sea mal ejemplo, porque vamos a tropezar con cualquier problema que venga, porque aún estando enfermos vamos a dejar de ser fieles, pudiendo ser fieles, ¿no? Ahora, las tres primeras cosas no son motivo, hermanos, tampoco, pero para muchos buscan el motivo o el pretexto, no deben de ser. Pero si esas cosas no les motivan o ayudan, bueno, pues la vida eterna y la gratitud son dos cosas que nos deben de impulsar a seguir adelante en nuestra fe. Entonces, hemos aprendido en esta mañana, hermanos, de qué depende la fidelidad, ánimo y gozo. No debe depender, hermanos, de los malos ejemplos o de las adversidades o de si estoy sano o no estoy sano. No, hermano. Aún enfermos, a nuestras capacidades podemos servir a Dios. No nos debilitemos, hermanos, con los problemas que enfrentamos en la vida o las adversidades que estas afecten en nuestra fidelidad. Mucho menos nos debilitemos por aquellos que pudieran ser malos ejemplos para nosotros. Porque en la Escritura encontramos, hermanos, que los cristianos del primer siglo también vivieron rodeados de malos ejemplos, pero hubo muchos que se mantuvieron fieles hasta la muerte. Y es lo que dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué lo está diciendo ahí el Señor? Porque sabía que iban a enfrentar todo este tipo de problemas. Dice, y tú, siendo fiel hasta la muerte, no viendo estos problemas,
Dice, yo te daré la corona de la vida si tú te mantienes fiel. Entonces, ese es el mensaje, hermanos, en esta mañana. Gracias por su atención. Dejo el